Amigos, una vez más con ustedes, hacía rato que no nos veíamos y ahora en esta ocasión he pensado hablar un poquito de un tema no muy común, pero sí el origen de la CTM en Sonora. La Federación de Trabajadores del Estado de Sonora, CTM, nació el 12 de junio de 1937 en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme. El 12 de junio de 1987 se cumplieron 50 años de este acontecimiento. Como en aquella ocasión, en esos tiempos, yo era una persona que estaba dentro de la estructura de lo que se llamó Banco Obrero S.A. Me tocaba a mí manejar la sucursal Hermosillo, que cubría todo el estado. Como la CTM era la dueña del banco, establecí una relación amistosa con gente de la Federación de Trabajadores del Estado de Sonora. Su secretario general en el estado, don Ramiro Valdés Fontes, y de igual manera con don Francisco Bojórquez Mungaray y con un joven que andaba en ese tiempo dentro de la estructura de la Federación del municipio de Hermosillo, que manejaba el señor Bojórquez Mungaray, que es Javier Villarreal, que hoy hoy es el líder de la Federación de Trabajadores de Sonora, del Estado de Sonora, o sea, la CTM. En aquella ocasión se celebraron en 1987, el 1 de agosto, unos eventos, uno en el Auditorio Cívico del Estado y otro en la Casa de la Cultura, con la presencia, si mal no recuerdo, de el señor Fidel Velázquez Sánchez, secretario general de la CTM desde los años 40, estamos hablando de 1987, era el secretario general, estuvo presente don Alfonso G. Calderón, exgobernador de Sinaloa y distinguido setemista, don Emilio González, setemista de Nayarit, exgobernador del estado, y el señor Valdés Fontes, don Ramiro, con el cual yo tenía pláticas muy largas sobre la revolución, porque era un hombre que le encantaba el tema revolucionario, platicábamos muy a gusto, sobre todo en el Café San César, que ya no existe, ahí en el centro, donde nos íbamos a desayunar y a tomar café y platicábamos horas y horas de la revolución y sobre todo del general Obregón. En aquella ocasión, por conducto de su principal colaborador, Gilberto, me dijo, necesito yo, si a usted le gusta la historia, estamos hablando de 1987, yo entré a la universidad, a la licenciatura hasta 1996, 9 años antes me dijo, yo sé que a usted le gusta la historia, viene este evento y me gustaría que entrevistara a un par o a todos los fundadores de la Federación Regional de Obreros y Campesinos del Estado de Sonora, la FROCES, que así nace en 1937, la CTM en Sonora, para que todas esas cuestiones que prácticamente muchas de ellas se han olvidado o no se conocen, vuelvan a tener vigencia con medio de alguna publicación al respecto. Para ello, Gilberto Cantú, el colaborador más inmediato, más cercano a don Ramiro, me dice, mira, quiero que entrevistes a 2 personas, ahí van a estar en el auditorio, o los puedes entrevistar después en la comida que se va a hacer en el Palomino Viejo, allá para el lado de la terminal de camiones, en la colonia Fraccionamiento Los Naranjos, tengo entendido, cerca de la... Y me dice, mira, vas a entrevistar a Jesús Nieblas Ortiz y a Manuel Leivas Parra, alias El Pajarito. Son 2 fundadores en 1937 de la CTM en Sonora. Entonces, en el auditorio cívico, entrevisto a don Manuel Leivas Parra, alias El Pajarito. Un hombre con
nacido en 1895, que para ese 87 ya tenía 92 años, pero con una lucidez y con unas ganas de hablar de la temática de la fundación de la CTM y de su trabajo como líder por años y años, en Nogales sobre todo. Me dice, mira, yo nací aquí en el barrio de Las Pilas de una familia yaqui. Entonces me empieza a contar que él había andado en la Revolución Mexicana a partir de 1913, con 18 años, dentro de los ejércitos de constitucionalistas, de los que mandaba como jefe máximo el general Álvaro Obregón. Estuve en las batallas de Santa Rosa, fui herido ahí, y después seguí durante todo el 1913, 1914, hasta que tomamos la Ciudad de México, derrotando a Victoriano Huerta y llegando don Venustiano Carranza a ser, como primer jefe del ejército constitucionalista, pues de facto el presidente de la República hasta 1917, en que es electo ya de una manera constitucional, valga la expresión. Entonces, platicando yo con don Manuel, recojo yo esta información. Yo era en aquel tiempo pues una persona con una buena cantidad de años menos que ahorita. Estamos hablando de cuántos años hace, 13, 32 años menos, una muy buena cantidad. Y le pregunto, bueno, pero ¿cómo usted se encarriló en el mundo después de andar con el Mauser, con el rifle en la guerra, sufriendo, batallando arriba de los trenes hasta la Ciudad de México, y luego que se termina la revolución, ¿qué hace? Pues mira, mis padres siempre me dijeron, ya dije que eran de la etnia yaqui, de aquí de Hermosillo, me dijeron, estudie, hijo, prepárese, no queremos que sea un peón, no queremos que sea un gañán, queremos que sea un hombre que tenga conciencia social, decía el pajarito. Que queremos que usted aprenda, que no se deje que jamás se establezca una dictadura en este país, y si se establece hay que combatirla. O sea que propiamente, me decía el pajarito, yo, mi vocación de luchador social, de hecho la mamé en mi casa, con mi familia, con mi padre y con mi madre, orientándome sobre los derechos sociales que todos los seres humanos tenemos. Platicaba yo con el pajarito ahí en el auditorio, yo grabándole, y curiosamente, pues no tenía yo la experiencia que los años dan y que la carrera me dio, la licenciatura de Historia de 1996 al 2001 en la Universidad de Sonora, o sea que a lo mejor no le pude yo obtener toda la información que Manuel Leivas, el pajarito, podía haberme dado. Sin embargo, como de hecho yo también andaba festejando de buena fe ese aniversario 50 de la CTM en 1987, y lo voy a contar por qué. Un primo hermano de mi padre se llamaba Ignacio R. Félix Valderrama, nativo de Álamos, pero nosotros estábamos avecindados en Navojoa. Y tenía un primo, hijo de don Bernardo Félix, un primo llamado Miguel Félix Güereña, hermano de María Félix la artista. Y Miguel Félix Güereña había sido un hombre luchador social también, y había pertenecido a los grupos obrero campesino del sur de Sonora, y era una persona de una plática muy agradable, una persona muy simpática. Hizo familia con una señora Orendain aquí en Guaymas. Inclusive aquí en Hermosillo vive una hija de él, Marcela Félix Orendain, a quien saludo. Y don Miguel fue un hombre de la CTM. Yo soy un hombre que he simpatizado toda mi vida con la CTM, y por eso todo esto que me decía el pajarito me iba abriendo un espacio que yo no sabía que existía. Personajes que se los había llevado el viento, como Jacinto López,
como Saturnino Saldívar, como Manuel R. Bobadilla, como Jesús Nieblas Ortiz. Y resulta que tengo frente a mí, después de platicar con el pajarito, al que le dije, don Manuel no quiere ir a la comida, no, dejen, voy a irme al hotel, me dijo, ahí en el Hotel San Alberto, y ahí se quedó él, y yo me fui a la comida al Palomino Viejo, y ahí me presenta Gilberto Cantú Valdés a Jesús Nieblas Ortiz, con el que empiezo a platicar desde el 1987 hasta el 2002, en que nos dejamos de ver ya. O sea, y me abre todo otro panorama, es tremendamente grande sobre la CTM. Resulta que para fines de 1987 yo tenía ya, digamos, un estudio básico ya, la información básica sobre la CTM, y como todo esto se había movido dentro de una conseja popular setemista, donde no que Jacinto estuvo en la cárcel, no que don Fidel estuvo encarcelado, porque de hecho sí hubo 30 encarcelados, es en 1937 en Ciudad Obregón, y luego los trajeron aquí a Hermosillo. O sea, había ciertos claros oscuros que no estaban muy debidamente definidos. Entonces, el único modo de definir estas circunstancias, pues es zambulléndote en las fuentes históricas y sobre todo en la entrevista directa, como es lo que estaba haciendo con Manuel Eivas del Pajarito y con Jesús Nieblas Ortiz, y en los periódicos de la época y en el archivo histórico del gobierno del estado de Sonora. Entonces, empecé a recabar más información. Presenté una ponencia en el simposio de 1993 de la Universidad de Sonora, el simposio de Historia y Antropología, que desgraciadamente por omisión mía no se publicó en la memoria. Sin embargo, en el periódico El Nacional hice una pequeña reseña también, y después en un simposio de la Sociedad Sonorense de Historia, años después, presenté, creo que el 89, 90, algo, o por ahí, por esos rumbos, presenté un trabajo sobre Manuel Eivas Parra. El hecho es que en ese tiempo, que estamos hablando ya en los 90s, yo estaba en el Instituto Sonorense de Cultura, a partir de 1989 hasta el 1991, y ahí platicando con una colaboradora, una valiosa colaboradora que tuve allí, que fue prácticamente quien hizo la Orquesta Juvenil Sinfónica de Sonora, junto con Héctor Javier Reyes, me dice, ¿por qué no estudias historia? Tú que eres una persona que estás metido en la Sociedad Sonorense de Historia desde 1981, estamos hablando ya habían pasado 10 años de estar en la Sociedad Sonorense de Historia, es una vocación tuya, yo te recomendaría que te metieras a estudiar historia en la Universidad de Sonora. Para ese tiempo me trajo inclusive los temarios, me trajo apuntes, una serie de documentación muy generosa. Patricia Araiza Noriega, mi querida amiga, que por cierto hace rato que no veo, licenciada en Historia, tiene un excelente trabajo de tesis sobre los molinos en el río Sonora, los molinos en Sonora, molinos de trigo en Sonora, y me dice, anímate, estamos hablando del 91, total que le dije, fíjate qué curioso, todavía no he tomado, nunca, no he pisado la escuela de historia y ya tengo prácticamente parte de la tesis ya elaborada. O sea, ¿cuál era eso? A mí se me ocurría que esos tiempos en que la agitación social en Sonora, del punto de vista positivo, se agudiza o crece en magnitud, evidentemente, a partir de 1931, del 31 al 34, en que es gobernador del estado Rodolfo Elías Calles Chacón,
hijo de don Plutarco Elías Calles, presidente de la República de 1924 al 28, y Rodolfo Elías Calles, siendo él gobernador, le toca enfrentarse el 31 pues con la depresión económica de Estados Unidos de 1929 y evidentemente las actividades de exportación ganadera, de exportación de minera, de exportación de hortaliza, cosas por el estilo, que hacía Sonora en esos 29, 30, sobre todo en el 29, pues hacen que mucha gente de la sierra de Sonora, dedicados a esas actividades ganaderas, mineras, ya lo de la legumbre y de exportación era más bien del Valle del Yaqui sobre todo, y pues hace que la gente baje a los valles costeros, le hace Yaqui, el Mayo, después, años después, a la costa de Hermosillo, pero en ese principio al Yaqui, al Mayo, y don Rodolfo Elías Calles hace las leyes para que se creen más sindicatos, para que se creen organizaciones de productores privados, para una serie de leyes organizativas, o sea, todo un universo para que los sindicatos aumenten de 60 en 1927 en 1929, 60 sindicatos a casi 200 en 1937. O sea, don Rodolfo es el creador de un sindicalismo muy combativo, de mucha fuerza, obrero, campesina, junta, sobre todo en el sur del estado, y se forman federaciones de obreros campesinos en todo Sonora. El Pajarito crea en 1927 la Federación de Trabajadores, Federación Regional de Obreros y Campesinos de Nogales, y así se van creando en todo el estado. Pero todo esto tendría el punto más importante, dado que el 24 de febrero de 1936, ya con 2 años en su gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, y al llegar al gobierno en 1934, la organización obrera más importante del país era la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, pero la CROM estaba dirigida por un incondicional de Plutarco Elías Calles, con el que don Lázaro Cárdenas ya estaba en proceso de expulsarlo, como lo hizo en 1935, por lo tanto, un obrerismo a cargo o al frente de uno de los correligionarios de su principal enemigo, como era Luis N. Morones, el secretario general, sempiterno, pues no le convenía a Lázaro Cárdenas y empezaron a auspiciar una organización diferente que tuviese más fuerza que la CROM, y por primera vez se logra unir movimientos obreros de diferente ideología, anarcosindicalistas, comunistas y los sindicalistas nacionalistas, a los cuales Lombardo en ese momento, Vicente Lombardo Toledano, el sabio, encabeza, y en 1936 se unen en una asamblea en la Arena Nacional, donde después estuvo el teatro, el cine Palacio Chino, ahí en la Ciudad de México, creo que en la calle de Bucareli, y se crea la Confederación de Trabajadores de México en un grupo de diferentes ideologías, como decía yo. Su primer secretario general fue Vicente Lombardo Toledano, secretario general, y lo más importante vino en esa misma asamblea nacional, aclaro, en que se tenía que nombrar al secretario de Organización y Propaganda de la confederación que estaban haciendo, de la CTM que estaban haciendo, Confederación de Trabajadores de México, porque el secretario de Organización y Propaganda, para el cual estaba propuesto el compañero Fidel Velázquez Sánchez, era quien iba a organizar todas las federaciones estatales, las que en conjunto con la Confederación pues harían una organización
que tenía en su seno a obreros, campesinos, maestros federales y empleados federales o burócratas. Entonces, era una gran organización. Nace, como les digo, pues el 24 de febrero de 1936, pero ya Sonora tenía, así como algunos otros estados de la República, ¿por qué no pensarlo? Pero Sonora en ese momento, gracias al trabajo de Rodolfo Elías Calles, tenía ya una estructura obrero-campesina que necesitaba enrolarse o unirse a la Confederación de Trabajadores de México, CTM, y la CTM Nacional deseaba también que se unieran, y empiezan los trabajos preparativos para lograr que las diferentes federaciones de Sonora creen una federación estatal adherida a la CTM Nacional, pero había un problema en Sonora, que el 4 de enero de 1937, en ese mismo año, había tomado posesión como gobernador del estado el general Román Yocupicio, que había sido rebelde, anticallista en el movimiento renovador de Gonzalo Escobar, donde cae el gobernador de Sonora, Fausto Topete, en 1929, y eran los herederos del general Obregón, que había sido asesinado en 1928. Entonces, en ese 29, pues Román Yocupicio anda del lado de los rebeldes, sin embargo no huye del estado, se rinde y se va a refugiar a la ciudad de Navojoa, donde sería también, donde había sido o sería presidente municipal. Y es en 1936, el gobernador del estado en ese tiempo era el general Jesús Gutiérrez Cázares, es en 1936, que había tomado posesión en diciembre de 1935, cuando cae del gobierno por callista el ingeniero Ramón Ramos Almada, que había tomado posesión en septiembre de ese mismo año, 1935, o sea que nomás duró de septiembre a diciembre, donde lo suple el 17 de diciembre el general Jesús Gutiérrez Cázares. El presidente de la República era el general Lázaro Cárdenas, del cual tenía sus afectos con el general Jesús Gutiérrez Cázares, toma posesión y se da una campaña en 1936 en Sonora horrorosamente peleada. Por un lado, Román Yocupicio, que estaba en Navojoa, se forma el Partido Democrático Sonorense, lo lanza a él de gobernador, y él se lanza a candidato a gobernador, y se lanza él por fuera, o sea, no se afilia al Partido Nacional Revolucionario, o sea, al PNR, el abuelito del PRI actual, y viene como potencial candidato del PNR, también precandidato se mencionaba, al general Ignacio Otero Pablos, y también se mencionó al coronel Leobardo Tellechea. O sea, pero sin embargo, entre yocupicistas y oteristas, valga la expresión, se dieron hasta con la cubeta, es en 1936. Román Yocupicio no aceptaba afiliarse al PNR, hace prácticamente su campaña por fuera del partido oficial, y como en Sonora estaba muy caliente el anticallismo, ¿por qué, señores? Por la educación socialista y por la persecución llamada religiosa o la ley de suspensión de cultos, o sea, el cierre de las iglesias, y la gente molesta en contra del callismo, y a esos esa gente favorece a Román Yocupicio, que deja en la pelea al general Ignacio Otero Pablos, que era el favorito de la CTM, favorito de Lombardo, inclusive tengo entendido que la esposa del general Ignacio Otero Pablos se apellidaba Lombardo, la esposa de Vicente Lombardo Toledano se apellidaba Otero, y el favorito de la CTM, Ignacio Otero Pablos, evidentemente con el aliento de la CTM pensaba llegar a ser gobernador. Sin embargo,
el general Cárdenas, presidente de la República, convence a Román Yocupicio a fines de ese verano de que se afilie al Partido Nacional Revolucionario. Y aquí hay una anécdota muy curiosa que platicaba don Luis Encinas, que decían que en una de las asambleas del Partido Nacional Revolucionario aquí en Hermosillo, una persona había dicho lo siguiente: pues ¿por qué no se afilia el general Román Yocupicio al PNR? ¿Qué tanto problema es? Acuérdense de esta anécdota, dice, una señora se pierde en un pueblo en una noche y no sabe cómo llegar a la dirección que le habían dado, y por allá a lo lejos, en la oscuridad de los pueblos, y de por sí ahorita están oscuros, ¿se imaginan antes, en esos 30 y tantos? Ve un foco rojo, entonces toca la puerta de la casa del foco rojo y le dicen: fíjese que me perdí para allá, para acá. Le abren a la señora y no me podía permitir que pase aquí hasta que amanezca para seguir mi camino. Sí, siéntese. Y ahí la señora veía que entraban y salían gentes y hombres y mujeres y toda la cosa. En la mañana amanece, la señora se va, y curiosamente la señora había estado en una casa de citas. O sea, ¿qué problema si a la señora no le perjudicó en su virtud haber estado sentada en la entrada de una casa de citas? Pues el general Yocupicio tampoco lo puede perjudicar mucho afiliarse al PNR. Esa era la anécdota. Bueno, Román Yocupicio toma posesión el 4 de enero de 1937 en una caldeada reunión donde estuvieron a punto de salir las pistolas, porque el general Gutiérrez Cázares Saliente recibe un discurso de Aurelio Manrique, un fogoso obregonista, un tremendo orador de San Luis Potosí, donde pone como palo de gallinero, ¿vale?, palo de cochino, como se puede llamar, lo pone de vuelta y media al general Gutiérrez Cázares, al gobernador Saliente, y aquel, según la prensa, en un momento dado el general Gutiérrez Cázares dicen que estuvo a punto de llevarse la mano a la 45, o sea, a la pistola, para que vean cómo estuvo. Pero toma posesión Román Yocupicio, se arregla el problema religioso, pero Yocupicio se manifiesta un antisetemista 100%. A grado tal se llegó a decir, y esto me lo comentó don Gilberto Escobosa Gámez, nuestro querido cronista de la ciudad de Hermosillo, por tantos años, desde los 80 hasta los 2000 y tantos que él murió, donde comentaban que Yocupicio, el gobernador en 1937, había dicho que inclusive él iba a desaparecer a la CTM e iba a formar una organización sonorense para sustituir a la CTM. O sea, había un pleito muy grande ya entre Román Yocupicio, el gobernador, y todos los sindicatos sonorenses que estaban simpatizando con unirse en una federación e incorporarse a la CTM nacional. En marzo de ese año, la CTM envía a dos delegados, al licenciado Alejandro Carrillo Marcor, que con los años sería gobernador de Sonora en los 70, y Enrique Torres Calderón, que vienen a tratar de convencer a las federaciones sonorenses a que se afiliaran a la CTM. Estamos hablando de marzo de 1937, con la hostilidad, evidentemente, del gobierno de Román Yocupicio, y que ya antes había habido hostilidades también en gobiernos pasados en contra de luchadores campesinos que unos los habían expulsado del Estado en el tiempo de Rodolfo Elías Calles, del 31 al 34, pero estamos en el 37, y estos dos delegados, sobre todo Enrique Torres Calderón, es secuestrado, o eso es lo que se manifestó públicamente, y se le encontró allá en la frontera, en Bacoregui, cerca del estado, de la frontera con Sinaloa y Sonora, y allá fue rescatado y pues siguió en el ambiente hostil
el 25 de mayo de ese 1937 nace la Confederación de Trabajadores de Sonora en una asamblea presidida propiamente por el gobernador Román Yocupicio, en el que es electo como secretario general de la Confederación de Trabajadores de Sonora, la CTS, Alberto El Cabito Maldonado, que era empleado de la cervecería de Sonora, que estaba en su apogeo en aquel tiempo, y que era parte, evidentemente, del PNR de la localidad, donde participaban don Luis Encinas Robles, inclusive también el hijo también ya andaba en los menesteres, como ya lo mencioné. Estaban Florencio Escobosa, Alejandro Lassi y una serie de personas. El hecho es que forman la Confederación de Trabajadores de Sonora, pero se notaba que esa Confederación de Trabajadores de Sonora dependía del gobierno del Estado, porque inclusive algunos de sus miembros principales eran empleados o tenían sueldos en la tesorería del Estado. Vienen como delegados también aquí a Sonora el primer diputado que tuvo la CTM, Leobardo Coca Cabrera, y se programa la asamblea para crear la Confederación de Trabajadores de México, o sea, de la CTM en Sonora, del 10 al 12 de junio en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, en el que empieza la asamblea ese 10 de junio y pues con soldados. Narra Fidel Velázquez, a quien me tocó entrevistar en 1990, en julio del 90, y él dice que estaba en el Hotel Curaica y que a la salida en la mañana para irse a la asamblea, primero a desayunar, así lo dijo coloquialmente don Fidel, aquí en una entrevista que me dio en el Hotel Holiday Inn, antes Valle Grande, conseguida por el licenciado Enrique Fox Romero, y me dice que unos soldados estaban ahí afuera, soldados yaquis y mayos, y lo llevan junto con Rodolfo Piñasoria, que venía junto con él y era ayudante secretario de Lombardo, y se lo llevan a la comandancia junto con otros compañeros setemistas, porque se sentía la represión del gobierno de Yocupicio en contra de la formación de la CTM. Sin embargo, el día 11 se declara abierta la asamblea para crear la Federación Regional de Obreros y Campesinos del Estado de Sonora, la FROCES, que hoy es la Federación de Trabajadores de Sonora del Estado de Sonora, CTM. Y el día 12 es ya de junio, nace oficialmente. El primer secretario general fue Jacinto López, entre otros miembros estaba Manuel R. Bobadilla, Manuel Eivas Parra, Saturnino Saldívar, Alberto Cano y otros compañeros que crean la Federación de Trabajadores del Estado de Sonora, CTM, pero a algunos hubo que tomárseles la protesta en la cárcel de Ciudad Obregón. Y después los trasladaron a los presos a Hermosillo, y ahí en la madrugada de ese día 12, de 12 al 13, se vinieron los setemistas protegiendo a Fidel Velázquez, que venía con ellos. Hay gente que decía que estaba preso Fidel, que estaba preso Jacinto. Fidel me dijo que estaba preso Jacinto, pero por otro lado Jesús Nieblas Ortiz me dijo que Jacinto no había estado preso. El hecho es que vienen a dar a Hermosillo los setemistas, hablan con el gobernador, tiene una acalorada sesión entre Fidel Velázquez y Román Yocupicio, y le dijo, lo voy a meter a usted también al bote, pues métame a la cárcel, no soy el único que falta, dijo. El hecho es que hubo mediaciones de ciertas gentes. Fidel dice que el secretario de gobierno era el Ernesto P. Uruchurtu, pero era don Carlos Maldonado, o a lo mejor intervino Ernesto P. Uruchurtu desde México, algo por el estilo. El hecho es que salen libres y mandan una comisión del Congreso de la Unión, porque Vicente Lombardo Toledano solicita la desaparición de los poderes del Estado de Sonora, virtud a la represión de que habían sido objeto
los setemistas que crearon la Federación Regional de Obreros y Campesinos del Estado de Sonora, hoy Federación de Trabajadores del Estado de Sonora, CTM. La comisión viene a Sonora a investigar. Lombardo se hace un escándalo nacional por todos lados. Acusan a Román Yocupicio, el gobernador de Sonora, de estarle mandando armas al gobierno de Francisco Franco a España, a los reaccionarios, a los fascistas o qué sé yo. Y Román Yocupicio asume una actitud en espera del juicio del presidente de la República, que realmente es el que manda en este país. Y curiosamente, el general Lázaro Cárdenas, presidente de la República, decide no proceder contra Román Yocupicio y continúan las cosas así, la CTM por su lado, la CTS por su lado, y ese fue el inicio de un momento que el tiempo se lo había llevado, en el que tantos nombres, Manuel R. Saturnino Bobadilla, Saturnino Saldívar, y muchos más, Jesús Nieblas Ortiz, Jesús Perretamosa, el Sindicato Industrial Progresista Sonorense, donde fue la asamblea en la calle Sonora en Obregón, la Liga Femenil Obrera de Cajeme, las chichareras que trabajaban en los empaques de legumbres, el Sindicato Femenil Obrero de Guatabampo, las luchas, el anticallismo, y en esa situación nace un proletariado y un luchador social que tenía su origen en aquellos que, viniendo de la sierra, en tanto los lugares mineros, ya tenían desde los 20 y desde antes el influjo de Ricardo Flores Magón, el Partido Liberal Mexicano, cierto anarquismo, y eso en una segunda generación son los que forman parte de esta Federación de Trabajadores de Sonora, ligada a la CTM, adherida a la CTM, y en un tipo de líder y de luchadores sociales contestatarios, inclusive en contra del presidente de la República cuando es necesario, pero realmente en este momento no, y tenemos que se dé en Sonora un luchador social diferente al de otras latitudes. Y así, pues, podemos concluir que, como me dijo Manuel Eivas Parra en 1987, en el aniversario de la CTM, me dijo: compañero, ¿sabe usted que ahorita en 1987 están peor las cosas económicas que cuando me lancé a la revolución en 1913? Por otro lado, esta documentación fue base para mí para crear, para hacer mi tesis como licenciado en Historia en la Escuela de Historia y Antropología en la Universidad de Sonora, y la tesis se denominó, que presenté en el 2001, 2002 tengo entendido, la tesis se denominó Tiempos de Lucha, la fundación de la Federación Regional de Obreros y Campesinos del Estado de Sonora, CTM, que nace el 12 de junio de 1937. He agradecido, como siempre, su gentileza y su atención. Nos estaremos viendo más seguido en los próximos días y, como siempre, mi más respetuoso saludo y mis parabienes para todos. Muchas gracias, muy amable.